Vamos a continuar. ¿Se acuerdan que estamos estudiando 2 de Corintios y llevamos una secuencia? En el mensaje pasado terminamos con el capítulo 7, hoy vamos a entrar en el capítulo 8. Y el tema es el dar o el ofrendar con generosidad para la obra es un resultado. Cuando estamos hablando de dar, estamos hablando de ofrendar, pero con generosidad para la obra es un resultado. A ver si me entendieron de lo que es el tema, o ni yo mismo me entendí. El dar con generosidad para la obra es un resultado de, faltó la de, ¿verdad? Póngale ahí, hay que ponerle. Es un resultado de, ok. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 15. Leamos todo este capítulo para entender, porque ahí está todo lo que queremos, lo que el Espíritu Santo nos está llevando a conocer. Como dice mi hermano Toño Martínez, saludamos a los otros Toños, ¿verdad? Nuestro hermano Toño Rojas, otro Toño Rojas, Toño Rojas, el esposo de Cintia, también es otro hermano Toño Rojas, Toño Junco, de la iglesia en Chimalpa. En la iglesia Tultitlán, Chimalpa, tenemos 4 Toños, para que ustedes sepan. Y si saludas a mi hermano Toñito, estamos hablando de Toño Martínez. Es que todos son Toñitos, ¿verdad? Lo decimos con cariño. Entonces, aquí ahorita presente está mi hermano Toño Martínez, Toño Rojas, del de Cintia, ellos vienen los domingos. Toño Rojas, él está en la Ciudad de México. Toño Junco está en Lomas de Xalitemi, allá por Coajimalpa, San Pablo Chimalpa. Entonces, saludamos a nuestros hermanos. Muy bien, entonces, nuestro tema, dijimos, el dar con generosidad para la obra es un resultado de. Y vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 8. Fíjense lo que dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez,
sino para que en ese tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos suplan la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Amén. Esta palabra es algo que a veces uno no es, cuesta hablarlo, porque tiene que ver con el dar, con el ofrendar, pero viene una secuencia, necesitamos tocarlo. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude y que ustedes puedan recibirlo de una buena manera y que yo también pueda darles de una buena manera, que todos estemos claros respecto a este asunto. Señor y Dios, Padre celestial, Padre de misericordias, nos dirigimos a ti en esta hora, pidiendo, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a entender tu palabra, a comprenderla. Y no solamente es eso, sino cumplirla, practicarla como tú dices aquí. Señor, gracias por tu iglesia en este lugar y por tu iglesia que está allá en los medios, Señor, de comunicación, donde nos alcanzan a escuchar, Señor, que ellos también sean bendecidos. Sea tu gracia en mi vida, en mis labios en esta hora, para hablar esta palabra, Señor, y que todos quedemos claros y que tengamos paz. Te damos gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces decíamos que el apóstol San Pablo lleva una secuencia. Y hoy estamos entrando al capítulo 8. Pero no vamos a entender este capítulo si no entendemos la secuencia. El apóstol ha traído una secuencia. ¿Se acuerdan ustedes que ya habíamos llegado al capítulo 5, regresamos al 3 y apenas terminamos el capítulo 7? Y esas son las secuencias, porque dice el 8:1, ahí de 2 de Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Nos debe de llamar la atención porque a simple vista o aparentemente pareciera que el capítulo 8 no tiene nada que ver con todo lo que se habló en los 7 capítulos, en los primeros 7 capítulos. Porque ahora viene el apóstol Pablo y como que les pide dinero a los hermanos. Pero yo quiero que ustedes vean que él no es maleducado. Él es un hermano educado. Él supo cómo llegarles a los hermanos para que todos lo hicieran con generosidad. Pongamos atención en la forma de cómo habla él en este asunto del dar, porque dice, leamos otra vez el 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia. Habla de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice que la gracia se le dio a las iglesias de Macedonia. Entonces, al empezar a leer este capítulo 8 de 2 de Corintios, podemos decir que el apóstol como que él se salió del tema, ¿no? Porque cómo vamos a meter, viene hablando de una cosa y de repente pone esto del dar, del ofrendar. Pero él no se salió del tema, sino que lo que él está haciendo es que nos está mostrando cómo es la gracia. Es la gracia porque él en una forma detallada nos vino hablando de lo que es el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, el ministerio de la reconciliación. También lo último que hablamos fue el amor tierno para los hermanos. Y también que tenemos que entender que fuimos puestos para morir y para vivir juntamente. Y entonces en el 1 él llega y dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia.
¿Se acuerdan que en el 2 de Corintios 6:1, vamos a regresar a ese versículo, a ese capítulo? Y se acuerdan que él dijo esto. Dice el 6:1, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos, os animamos, también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea que la gracia no solamente se le dio a los de Macedonia, a las iglesias de Macedonia, sino que a todo creyente, a todo hijo de Dios se nos ha dado la gracia. ¿Se acuerdan ustedes qué es la gracia? ¿Qué es la gracia, hermanos? Cuando dice que se nos dio a todos la gracia, ¿qué es la gracia? ¿Cuál es esa gracia que se nos dio? Ok, recuerden que la gracia es Cristo. La gracia es Cristo. Oigan bien, si le preguntan a ustedes qué es la gracia, es Cristo. Es Cristo. También en otro contexto es un favor inmerecido. Pero realmente la gracia es Cristo, es Dios haciendo las cosas a través de nosotros. Entonces, dice él que nos exhorta a que no recibamos en vano la gracia de Dios, a que no la tomemos en vano. ¿Por qué? Porque la gracia nos sirve a nosotros para todo. Recuerden pues lo que es la gracia. La gracia es Dios haciendo todas las cosas a través de nosotros por el Hijo, por su Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que nosotros recibimos esta gracia? Cuando nosotros dijimos, yo te recibo y creo en el nombre del Señor Jesucristo. Creo que Él es el Hijo de Dios. En ese momento nosotros recibimos la gracia. No somos desgraciados, somos agraciados. Tenemos gracia, pero lo que podemos descuidar es de que no la usemos, de que la hayamos recibido en vano. Por eso Él nos está diciendo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia ya se nos dio. Amén. La gracia ya se nos dio. Por eso, y recuerden, esa gracia sirve para todo. La gracia es para que colaboremos con Dios. La gracia es para que amemos. La gracia es para que nos reconciliemos. Ahora nos dice que la gracia es para lo que sigue. No solamente es para colaborar con Dios, no solamente es para amar a Dios y a los hermanos, no solamente es para que reconciliarnos con Dios, sino que la gracia es para lo que sigue. Leamos el 1 y el 2 de 2 de Corintios 8. Dice 2 de Corintios 8 del 1 al 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, no, ese es el 6, ¿verdad? ¿Por qué puse así acá? Ok, pónganlo, así está allá, ¿verdad? Asimismo, hermanos, os hacemos saber que la gracia, está repitiendo otra vez, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Él va a usar el ejemplo de unas iglesias para hablarnos de lo que hace la gracia. Y dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Qué es generosidad? Que no, en abundancia, que no duela también, ¿verdad? Sí, que no te duela, que no me duela. Generosos. Bueno, iba a hablar bien de los del tianguis, pero a veces nos roban poquito. Pero sabe que los del tianguis cuando le venden algo, le echan otro poquito ahí. Eso es generoso, ¿verdad? Pero sabemos que el peso a veces es igual, ¿no? O sea, como si nos vendieran el kilo. Bueno, pero cuando alguien da más, eso es generoso. O sea, no le da lo que es, sino que más de allá. Eso es generoso. Entonces, dice que nos debe llamar la atención de que después de que todo lo que nos ha hablado Pablo, ahora toma de ejemplo a las iglesias locales de Macedonia.
Y aquí él dice que eran las iglesias más pobres. Porque de acuerdo a lo que nos va a hablar, a veces nosotros tenemos el pensamiento, y yo he escuchado a personas decir, y quizás en algún momento lo pensé, de que por ser pobres no tenemos que dar nada para la obra de Dios. Así uno piensa, pero fíjense que Pablo está tomando a las iglesias de Macedonia que eran, dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación. Ahí en la tribulación es de que no tenían quizás trabajo, no había, no podían cultivar, no sé, porque dice que en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces yo le decía a ustedes que Pablo no es un maleducado respecto a este asunto. Él lo primero que dice es que nosotros recibimos la gracia y vamos a ver qué hace la gracia. No solamente hace que colaboremos con Dios, que amemos, que nos reconciliemos, sino que también la gracia hace lo que vamos a llegar. Porque hoy, ¿qué hacen algunos ministros? Lo que hacen algunos ministros hoy es de que no son educados, sino que hablan de una manera que aún manipulan a los hermanos para que den. Y es algo real que está pasando, que no podemos esconder. Y el apóstol Pablo dice, él no es eso, él es un hermano educado. Él sabe cómo dirigirse a los hermanos y que todos entendamos de que aquí es por gracia. Amén. Dice que abundaron en su profunda, no es pobreza, profunda pobreza. Porque una cosa es pobreza y otra es profunda pobreza. Dice que abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Usted conoce a gente que sea pobre, pero que es generosa con lo que tiene? Sí, nosotros los conocemos. Yo puedo hablar de mis padres que ya están con el Señor. Mi papá, cuando se trataba de dar para la obra, para la iglesia, era el primero en dar. Y una vez, como que a lo mejor mi hermano estaba escuchando la prédica, pero él me platicó, pues, entonces no hay problema que les platique esto. Porque se reunía la iglesia en Oaxaca a tomar, a ver sobre arreglar o de local o ayudar a alguien. Y dice que antes de que los demás hermanos fijaran porque es lo que hacen allá, fijan una cooperación y así todas las iglesias, todas las familias dan. Pero decía él que antes de que se fijara la cooperación, mi papá ya era el primero en dar un billete. Y no un billete chiquito, un billete grande. Entonces una de esas juntas no fue mi hermano. Y mi hermano reclamó a mi cuñado diciendo, oye, ¿por qué fijaron tanto? ¿Por qué dijeron que teníamos que dar tanto, no? Y mi cuñado le dijo, ¿cómo no vamos a dar si tu papá fue el primero que puso el ejemplo? ¿Verdad? Entonces yo puedo hablar de mi papá, de mi mamá. Lo último que dijeron los hermanos en Oaxaca, en diciembre cuando fuimos allá, llegaron a visitar a mi mamá y dijeron, queremos que primeramente Dios le dé más salud porque usted es una de las que siempre va adelante cuando se trata de dar, imagínense. Y no crean que ellos eran ricos, pues les dije que mi papá estuvo 7 años en la cárcel. Entonces cuando él salió, pues tuve que empezar de cero otra vez, ¿no? Entonces, y les decía yo a ustedes que conocemos a gente que en su pobreza es generosa. Por eso dice él ahí en el 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron
en riquezas de su generosidad. Gracias a Dios porque Él tiene una manera de hablarnos. Por eso les decía que el apóstol es un apóstol educado y yo quiero ser como Él. Ser educado para hablarles respecto de este asunto. Amén. Porque si uno no lo habla, si no es Dios, luego se interpreta, el pastor ya quiere dinero. Gracias a Dios que aquí no han dicho. Pero hay otros lugares que dicen, no, los pastores son buenos para pedir, para sacar hasta el último centavo, ¿no? Entonces yo quiero que vean ustedes que tenemos que estar claros en este punto, porque él, el apóstol, cuando nos habló de no recibir en vano la gracia, ahora después nos trajo a la reconciliación y de la reconciliación profunda, y ahora nos va a traer a la gracia. Y aquí es de que la gracia es que aunque estemos pobres, podemos abundar en riquezas de nuestra generosidad. Recuerden pues, o sea, no podemos esconder, y es algo que no estamos de acuerdo, que estamos en contra de eso, porque hay líderes que piden dinero a los hermanos descaradamente, porque hacen campañas para recoger fondos. Ustedes han escuchado ¿cómo se llama? El que sale en la tele, el maratón o algo ahí, ¿no? Y están muchos días ahí pidiendo, siembra, ¿verdad? Siembra, pacta con Dios, y ahí están, ¿no? Eso no es usar la gracia, no es, porque vamos a llegar a un punto aquí que, y vemos tristemente así pasa, presionan a los hermanos, y en vez de usar la pureza de la palabra y hacerles entender a los hermanos cómo se da, aún los amenazan de que si no dan, están en maldición, ¿no? El apóstol no usó esas expresiones. Él no manipuló a los corintios, él no manipuló a los macedonios. Él dice que dar para la obra es por gracia. Las ofrendas, los diezmos que se levantan en las iglesias es por gracia. Por eso no debemos de manipular a los hermanos al respecto. ¿Se acuerdan que pareciera que el mensaje anterior como que los manipulé, pero no fue eso? Sino solamente les dije lo que dice la palabra en 2 Corintios 7:3, ¿no? De que fuimos puestos o que fuimos salvos para morir y para vivir juntamente. Y pareciera que lo hice para manipularlos, para que nadie se fuera de esa iglesia local. No, somos libres. Pero la Biblia dice que fuimos salvos. Si Dios te puso en una iglesia local, es para que mueras y vivas junto con los hermanos. Pero sabemos que a veces, por circunstancias, por diferentes motivos, los hermanos se van de las congregaciones. Pero el que entiende, dice, aquí estoy, sabe contar, cuente conmigo, ¿no? Pero no de ninguna manera manipulamos, porque ustedes no me pertenecen, aunque pareciera, pero no. Aunque sí y no. Porque nos pertenecemos unos a otros, ¿no? Pero si usted dice, hermano, me voy a otra, está bien, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? Pero, o sea, no estamos aquí para manipular, estamos aquí para hablar la palabra en su pureza y hablarlo con gracia. Leamos los versículos 2 y 3 de 2 Corintios 8. Dice 2 Corintios capítulo 8, versículos 2 al 3. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eso es ser generoso. Fíjense pues, una de las cosas importantes que debemos de aprender es que ustedes y yo debemos de dar con agrado. De hecho, cuando se levantan, recogen las ofrendas y los diezmos, cuando pasa mi hermana Ara y mi hermana Martita, deben ser los momentos más felices. Sí, porque ahorita vamos a saber, les voy a enseñar por qué. ¿Por qué? Pero recuerden que el apóstol es educado, pues, y queremos ser educados. Porque cuando habla de dar con agrado es de que lo demos con voluntad propia, sin que nos
presione, sino sin que nos manipulen, sin que nos exijan o que nos obliguen. Por eso Él dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Si nosotros no hemos aprendido a dar con gozo en medio de pobreza, porque se tiene que hacerlo con gozo. Si no hemos aprendido a dar con gozo en medio de nuestra pobreza, es porque hemos recibido en vano la gracia de Dios. Porque solo cuando uno tiene la gracia de Dios, que es la persona de Cristo mismo, uno da con gozo. Uno abunda en gozo, aunque nos hallemos en profunda pobreza. Uno da con gozo, porque a veces uno dice, es el único billete que tengo, y si lo doy para la obra, me voy a quedar sin nada. Y yo les he dicho que, con testimonio de que uno no se queda sin nada. Dios siempre va a proveer. En el otro del domingo les hablaba a la iglesia en Chimalpa que había una ocasión que llegaron los hermanos a la casa y no teníamos mucho cuando vivíamos en Nayarit. Y y decíamos mi esposa, este es el único billete que tengo. Y le decíamos, pero tenemos que dar algo a los hermanos. Y dijimos, por tan siquiera un pan con un café. Ya fui y compré el pan. Y vinieron los hermanos, les dimos aunque sea de cenar, aunque sea pan con café. Y ya después de eso, ya se fueron ellos. Y teníamos una mesa de centro. ¿Qué cree usted que había en la mesita? Había otro billetito ahí. De verdad, ningún hermano dijo, hermano, te voy a dejar este billete. A lo mejor sabían que nosotros no lo íbamos a recibir. O no sé, pero ellos dejaron un billetito y se fueron. Entonces, por eso les digo que Dios, o sea que aún podemos abundar con gozo y con generosidad, podemos dar aún en medio de nuestra pobreza. Sí, de verdad, hermano. O sea que Dios no te deja. Pero ese es un resultado, por eso nuestro tema, el dar con generosidad, es el resultado de, o sea que no cualquiera puede hacer esto. Amén, porque vamos a ser probados. Y ¿qué testimonios más grandiosos podemos encontrar aún en la Biblia? Yo le estoy hablando de mi experiencia, a lo mejor ustedes tuvieron experiencias en el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos como los de Macedonia? Porque fíjense, hermano, que yo he encontrado en internet hermanos decir, es que yo soy como los de Berea. Se escucha más como los de Berea, porque ¿sabe qué hacían los de Berea? Los de Berea escudriñaban las escrituras y aún probaban si Pablo lo que decía estaba en las escrituras. Y hay hermanos que dicen, es que yo soy bereano, es que yo soy como los de Berea. Pero ¿sabe qué? No he encontrado mucho que diga que somos como los macedonios. ¿Qué es ser como los macedonios? Que aún a pesar de la profunda pobreza, uno puede abundar con gozo. Amén. Fíjense pues, vamos porque queremos que quede claro todo esto. El Señor Jesús usó el testimonio de una viuda pobre, no de una pobre viuda. Es diferente, ¿no? Pobre viuda a viuda pobre. ¿Cuál es la diferencia de pobre viuda a viuda pobre? ¿O es lo mismo? No es lo mismo, ¿no? Pobre viuda es que da lástima, ¿verdad? Pero viuda pobre es porque no tiene. Pero, fíjense, Lucas 12, 41 al 44. Y Jesús habló de esto. No solamente Pablo, sino Jesús ya lo había dicho. Lucas 12, 41 al 44. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Eso me cautivó mucho, hermano. ¿Ustedes creen que Jesús nada más está en el cielo? ¿En el tercer cielo? ¿O dónde está? En nosotros, y yo creo que está aquí en este lugar. Ok. Porque fíjense, pues, cómo él estaba aquí. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ¿qué hacía él? Ya entendimos lo que es mirar y lo que es ver, ¿no? No es lo mismo ver y que mirar.
Mirar es hacia cierta dirección. Y él estaba ahí y miraba, ¿qué hacía él? Miraba cómo el pueblo, Lucas no era ese. Con razón dije, bueno, búscame donde dice, entonces Marcos. Sí, hermano Marcos, ¿no se acuerda? Marcos 12:41 busca. Sí, es ese. Perdón, deja corregirlo aquí entonces. Con razón, ustedes no me seguían. Dije, ¿por qué no me siguen? Ok. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. De la ofrenda. Está hablando de cash. De santú, de dinero. Ok. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ¿qué hacía? Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 centavo, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todos sus sustentos. ¿Se dan cuenta que se parece a los de Macedonia? O sea, ella dijo, porque a veces, no sé si ustedes han tenido luchas, yo sí he tenido luchas. Está con el billete ahí. Si doy, me voy a quedar sin los gastos de la semana. Así está uno. Y uno es probado, ¿no? ¿Doy o no doy? Así está uno. Pero ella no dudó. Ella dice que de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Fíjense pues. Y alguien dijo por ahí que Dios no ve lo que uno da, sino con lo que uno se queda. Ella se quedó sin nada. Mientras los otros se quedaron con mucho. Porque, fíjense, vamos a decir, de acuerdo a esto, la viuda se quedó sin nada. Pero ¿qué hace Dios eso? Ya les dije, ¿no? La experiencia de nosotros. No es una vez, muchas veces hemos visto. Dios provee. Y si tienes, y si es más lo que das con lo que poquito tienes, porque eso es lo que hicieron los macedonios. Ellos dieron más de lo que se quedaron. Entonces, si con ese poquito que se queda uno, ¿qué hace Dios? Lo multiplica y hace rendir con lo que uno se queda. Por ejemplo, si alguien ganó 2,000 pesos a la semana, quiere decir que fue prosperado. Y no dice Dios que dé esos 2,000 pesos. O sea, es que si Dios te dice, tienes que darlo, pero no está diciendo que lo des todo, porque tienes que apartar algo. No sé cuánto es algo, pero debe ser de acuerdo a tu generosidad. Amén. Y dice que, y ahora, ¿cada cuándo tenemos que hacer eso? Segunda de Corintios, es Primera de Corintios, otra vez lo tengo mal aquí. Primera de Corintios 16, versículos 1 al 2. Mire lo que él ordenó. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, no todo lo que ganó, sino que algo, ¿de acuerdo? El caso de la viuda de los macedonios es un nivel de madurez más, todavía no llegamos quizás ahí, pero un día vamos a llegar. Y dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga ¿qué? Aparte, ¿cuánto? Algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada cuando tenemos que, aquí ellos, como ellos, acá es por quincena, ¿no? Hay otros que les pagan por mes, a otros que les pagan por semana.
Allá creo que ellos recibían su dinerito cada semana, les pagaban, entonces ellos apartaban algo de ahí, ¿verdad? Entonces aquí hay hermanos que cada quincena, cada mes, ¿verdad? Otros cada 2 meses. Bueno, lo importante, ¿por qué quiero decir esto? Porque a veces somos acusados, por ejemplo, aquí en esta iglesia también, bueno, ese hermano dice ahí cada primera de la semana y ustedes cada miércoles, hay quien nos acusa. Y la razón por la cual se recoge los miércoles es porque también hay hermanos que cae la quincena los miércoles. Y también porque venimos a alimentarnos espiritualmente, ¿no? Pero recuerden que es por gracia. No está obligado usted porque mire, si no entendemos esto, porque hay hermanos que han dicho, hermano, no me lo han dicho directamente, pero a través de otros han dicho que no quieren venir a la reunión de la iglesia porque no tienen para dar la ofrenda. No te preocupes. Ahorita vamos a llegar a ese punto, que Dios no pide lo que no tienes. Dios no pide lo que tú no tienes. Pide lo que hayas prosperado. ¿Me explico? Amén. Porque si no vamos a estar obligados todos y cuando pase la ofrenda sería, en vez de ser el momento más feliz, sería el momento más sufrido. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros le podríamos aún otra vez preguntar al apóstol, ¿por qué cambiaste de tema si íbamos tan bien, Pablo? Y él va a decir, no cambié el tema, sino que primeramente les hablé de su condición, de que su condición espiritual de madurez da un resultado o produce un resultado. Su condición espiritual produce que cada primer día de la semana usted le dice, Señor, fui prosperado tanto, voy a apartar algo, ni lo toco. Por eso, en cuanto de una vez, si nosotros tenemos entendimiento, decimos, voy a agarrar voy a apartar esto o algo, es para el Señor. Y porque si usted dice, mejor en la quincena que viene me pongo a cuentas, ya no lo da uno porque se hace más. Por eso Pablo está diciendo esto, pero fíjense pues, ¿por qué decimos eso, Señor, aquí está lo que es tuyo? Porque tengo mucha gracia, tú me has dado gracia, porque se da con gracia. Y además de eso, tú me perdonaste, me cambiaste, me estás transformando, estás salvando mi casa, me estoy reconciliado contigo y tengo mucha gracia, Señor. Porque si no hay gracia, no podemos dar. Amén. Si no hay gracia, no podemos dar. O sea que es Cristo haciendo. Por eso dice que poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia, a fin de que teniendo lo suficiente abundemos para toda buena obra. O sea, hermano, fíjense lo que Dios quiere llevarnos, porque Él es un experto en dar. ¿Sí o no? Por eso Él un día se le apareció a Pablo y le dijo, Pablo, es más bienaventurado dar que recibir, porque ese es Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, vivimos a Cristo. Pero oigan bien, no quiero manipularlos. Porque dice el 2 Corintios 8:3, leamos otra vez. Pues doy testimonio, está hablando de la iglesia de Macedonia, de las iglesias de Macedonia. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo es posible que Dios, para enseñarnos de la ofrenda, nos ponga el ejemplo de personas que no tienen, o que son pobres, o que tienen profunda pobreza? Él pudo haber puesto el ejemplo de Bernabé, que vendió una heredad. Él pudo haber puesto el ejemplo de Zaqueo, que dio la ofrenda y que aún le devolvió a los que les debía. Pero aquí no puso ni de Zaqueo ni de Bernabé que vendieron sus propiedades, sino que puso el ejemplo de gente que estaba en profunda pobreza, como la viuda, como los macedonios, porque nos quiere mostrar algo, que cuando nosotros vivimos a Cristo, Cristo hace que tengamos nosotros para poder dar. Amén. Mire, ya les he dicho que aquí no, gracias a Dios. Pero aún he escuchado que han dicho los hermanos, ¿para qué voy a dar mi dinero al hermano Lalo? Mejor lo ocupo para otras cosas, para mis hijos, para mis viajes.
no te preocupes. No te preocupes porque Dios me dijo a mí que Él iba a tener cuidado de mí. Así lo dijo. Por eso yo me entrego a la iglesia. Estoy aquí en Tultitlán, estamos en Chimalpa y estamos... Y como no he madurado mucho porque estoy en el proceso, sí, a veces espero a qué horas va a caer. Sí, porque hermano, todavía no he madurado, pero ya cuando esté totalmente confiando en Dios, ya ni voy a preocupar de nada, pero todavía me preocupo. Porque estoy en el camino con ustedes, ¿verdad? Pero mi Dios me dijo que Él va a tener cuidado de mí, por eso no lo estoy pidiendo para que usted me dé. Sino que lo que estoy diciendo es de que Dios tiene cuidado de nosotros. Porque dice que con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Yo estoy haciendo estoy colaborando con el Señor. Amén. Entonces, y si no, es más, Dios usa a otra gente para bendecirnos a nosotros. Y sigue la obra, pero Él quiere usarnos a nosotros porque Él quiere que nosotros experimentemos de su gracia. ¿Por qué creen ustedes que a veces nos piden, hermano, puede orar por mí porque estoy enfermo? Ni los hermanos, se nos enferma más cuando oramos. Porque no experimentamos la gracia. Si nosotros viviéramos a Cristo, hermano, con la sombra de nosotros, así como Pedro, se sanaban los enfermos, pero a veces hemos recibido en vano la gracia. Aun cuando oramos debemos de usar la gracia, amén. Entonces ya hemos leído que la Biblia dice que este compromiso es con Dios, de que pongamos aparte algo según hayamos prosperado. Y luego nos dice que los hermanos de Macedonia eran bien pobres, así como la viuda. Y ellos dieron más allá de sus fuerzas. Por eso, vuelvo a repetir, porque a veces nosotros decimos, si tuviera mucho dinero, yo daría para la obra. Pero ya vimos que se puede dar con generosidad en medio de nuestra profunda pobreza, porque en eso consiste el no recibir en vano la gracia. El sí usar la gracia, hermano, es que podamos, aún en medio de nuestra pobreza, de nuestra profunda pobreza, podemos ayudar para la obra, para que la obra de Dios avance. ¿Me explico? Pero recuerden, pues, no es por gracia, nadie está obligado. Nadie está obligado, sino que es por gracia, hermanos. 2 Corintios 8:4, vamos rápido, porque ya se nos fue el tiempo. Miren lo que hacían los macedonios. Fíjense si no es la gracia aquí. 2 Corintios 8:4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué hacían los macedonios? Le rogaban a Pablo. Yo creo que Pablo veía su condición de ellos y le decía, ¿saben qué, hermanos? No den, ustedes ya apenas pueden. Y ellos le rogaban porque abundaban en gracia. Abundaban en gracia. Y hermano, fíjense, dice, les rogaban que Él les concediera el privilegio de participar en este servicio. Entonces el ofrendar, el dar para la obra, ¿es un qué? ¿Es un qué? Privilegio, dígalo, privilegio. Es un privilegio, hermano. Qué privilegio, ¿no? Pero vuelvo a repetir, por causa de que no echamos mano de la gracia, pareciera un momento de sufrimiento. Vienen las ofrendas, y va a pasar Martita y Araceli. No. Hermanos, es un privilegio, pero es cuando ya se entiende, ya cuando echamos mano de la gracia. Porque si no es la gracia, hermano, nos va a doler. Nos va a doler, vamos a decir, ¿para qué di y ahora no tengo? ¿Sí? Entonces, cuando la iglesia conoce los secretos de Dios, la iglesia ruega para que le concedan el privilegio de participar en el servicio de dar para los santos. Debemos de darnos cuenta que no darle a Dios lo que le corresponde es no estar experimentando la gracia. Eso es recibirla en vano. Debemos tener claro que el dar para la obra no te va a empobrecer. Oigan bien, el dar para la obra no te va a empobrecer. Al contrario, te va a enriquecer. ¿Qué no dijo Malaquías?
Probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos para que abunde en ti. Pero necesitamos, hermano, entender a Dios, de que no estoy manipulando, ni estoy obligando, ni estoy exigiendo mis derechos. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que hasta acá he abierto mi corazón a ningún hermano, écheme algo, denme algo. Aunque les he contado la historia del hermano Daniel Hernández, que ya está con el Señor, creo que una prédica, o no sé qué pasó, no sé si comenté o no me acuerdo, pero un día íbamos para Coajimalpa y teníamos que agarrar el transporte para 3 horas, hacer 3 horas y media de aquí para llegar a Coajimalpa. El hermano Daniel Hernández, que ya está con el Señor, doy testimonio de él. Ustedes muchos lo conocieron. Y ese hermano, el hermano un día me alcanzó corriendo a la combi, a la ruta 30. Me dijo, hermano, espérese, aquí le va un billetito, así me dijo. Y eran 20 pesos. Y hermano, cómprese una coca y unas sabritas mientras dura el viaje, porque él ya ha ido también y él sabe cuánto dura el viaje. No, hermano, perdón, hermana Ana, esa coquita, esas sabritas me supieron, hermano. Eso me entretuvo para llegar a Coajimalpa, porque le decía a los hermanos del domingo que de observatorio a Coajimalpa es como media hora, 40 minutos, pero la hora y media o 2 horas lo hace usted en Coajimalpa Centro. Entonces, o sea, es mucho camino, son 3 horas y media, 4 de lo que hacíamos. Entonces eso, o sea, yo quiero que vean ustedes que lo que es, que aún en medio de nuestra profunda pobreza podemos dar. Ese hermano, sí, él era un hermano pobre, pero él sabía dar, se daba la obra. 2 Corintios 8:5, pero recuerden pues, el dar para la obra no te va a empobrecer, porque vamos a llegar a un punto. Dice el 5, y no como lo esperábamos, sino que así mismos, fíjense lo que hacían esos hermanos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor. Es una entrega pues, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces ser cristiano, no vayan a creer ustedes, es cualquier cosa. Ser cristiano es entender el hablar divino. O el mundo de eso, el mundano dice, hey, ¿qué vas a estar dando tu dinero ahí? Si nosotros entendemos el hablar divino, nosotros nos arreglamos con Dios y nosotros decimos, Señor, perdóname porque he recibido en vano tu gracia. No te he experimentado en el dar para la obra. Hermano, es porque no ha habido una entrega de nosotros al Señor y a la iglesia. Cuando hay esa entrega, nosotros sabemos que tenemos que dar para la iglesia avance, para que la iglesia, hermano, podamos nosotros ir a predicar a otros lados. Y usted es parte de eso, es lo que estaban haciendo los macedonios. El 8:6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, porque es el dar para la obra es una obra de gracia. El 7, por tanto, como en todo abundáis, ahora le está hablando a los corintios, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Quiere decir que esta gracia de la que estamos hablando es el resultado de nuestra entrega con Dios. Si no hay una entrega de nosotros hacia Dios, nos va a pesar dar para la obra. Los creyentes corintios abundaban en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y aún en amor. Pero les faltaba abundar también en esta gracia de dar para la obra. 8:8, leamos 2 Corintios 8:8. No hablo como quien manda, ¿se dan cuenta que él es educado? Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Hermanos, nuestro dar para la obra es una muestra de amor hacia nuestro Dios. Por eso las ofrendas que se recolectan son llamadas ofrendas de amor y no de odio. ¿Ok? ¿Cómo son llamadas las ofrendas? Ofrendas de amor, porque cuando damos es una muestra de nuestro amor hacia Dios. Es para la obra, para que la obra avance. Amén. Acuérdense de que ahí tenemos a la viuda pobre,
a los hermanos macedonios en su profunda pobreza. Y ellos hicieron eso por amor a Dios, por amor a la obra. Hermanos, nosotros no hablamos de este asunto como quien manda. Yo no quiero que ustedes no lo interpreten así. No lo estoy exigiendo, aunque dice Pablo que tenemos derecho, pero no abusamos de ese derecho, sino que esto de dar es el resultado de nuestra entrega a Dios, de haber recibido la gracia de Dios. ¿Cómo no dar si hubo otros que nos dieron? Fíjese, hermano, nada más para decir, el hermano pastor que nos donó las sillas, nos donó 45 sillas, nos regaló 45 sillas para nosotros. Y yo sé que el Señor lo tiene en cuenta, esa generosidad de parte del hermano. ¿Y para qué lo dio él? Para que esta iglesia avanzara. Porque cuando nosotros llegamos aquí no teníamos ni una silla. ¿Verdad? No teníamos ni una silla. Pero Dios a través del hermano, Él nos proveyó. Pero yo sé que la gracia, porque el hermano ni titubeó, ni dudó al decirme. Solamente les dije, hermanos, pasó esto y no tenemos algunas sillas. Pero Dios es el que provee, así lo dije. De unos 30 pastores se levantó, él dijo, hermano, Dios me dice que te regale 45 sillas nuevas. Y cuando llegamos Juanito y yo ahí a recoger las sillas, pues nomás me dijo, llévate una camioneta porque eso sí, no tengo. Y fuimos Juanito y yo a recoger las sillas. Y dice, hermano, es que te dije que eran nuevas, pero como los tenía aquí, ya se oxidaron. Le dije, no te preocupes, hermano, lo importante es de que podemos arreglar eso. Dios te multiplique, Dios sea contigo. Imagínense, hermano. Y no crean que ellos tienen un local, así. ¿Saben qué hacen los hermanos? Ellos cada domingo montan su carpa. Ahí se están reuniendo. Estoy hablando del pastor Pedro, Ángel Segarra. Que el Señor le multiplique. El Señor siga con ellos. Amén. 2 Corintios 8, del 9 al 10. Vamos, porque quiero llegar a terminar esto. Dice el 9 y el 10. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez habla de la gracia. Y ¿se dan cuenta que el dar es muestra de amor? Dice, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. El apóstol les habla con mucha ternura porque les dice, les doy mi consejo sobre este asunto. Pienso que ahora les conviene aprovechar, es una oportunidad. Es la palabra de Dios para todos, dice. Les doy mi consejo sobre este asunto. Pienso que ahora les conviene aprovechar esta oportunidad, ya que hace un año ustedes fueron los primeros en dar, e incluso fueron los primeros que quisieron hacerlo. Hermanos, yo puse algo aquí. Fíjense que Dios perdona la ignorancia cuando no sabemos. Pero cada reunión es una oportunidad de mostrar nuestro amor al Señor. Por ejemplo, si alguno de nosotros no lo ha hecho, hoy es cuando tenemos que empezar, para que el otro año Dios te diga, como comenzaste el año pasado, ¿verdad? Porque si no hemos vivido esto como que nos pega a nosotros, pero no es mi intención, ¿de acuerdo? Entonces, en el contexto de las ofrendas es una cosecha, por eso pone el año. Es que usted siembra para cosechar el siguiente año. Y todo eso, hermano, fíjense que, porque él dice ahí en el 10, y en esto doy como mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Fíjense que conviene. Que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Aún pone un año y uno dice, ¿por qué pone el año pasado aquí?
¿Qué no hace el SAT con nosotros? ¿Cuándo es que las personas tienen que entregar, hacer declaraciones y todo eso? Cada año. Y ellos empiezan a ver desde el inicio de año cómo fue todo. Y uno tiene que declarar. Y eso no preguntan, no juegan. O sea, ellos, hermanos, si no te cae el SAT, te cae la ley y tienes que pagar, ¿sí o no? Entonces, hermanos, pero dice Dios que nos conviene a nosotros, es una oportunidad. 2 Corintios 8:11. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, porque fíjense que él es bien educado, pues bien usaba la diplomacia, no era rudo en este asunto. Él dice, como lo habían pensado en hacerlo, pero ahora háganlo, porque uno puede tener buena intención y no hacerlo. Dice, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Fíjense lo que está. Y dijo que no manda, pero como que va poquito, ¿no? Pero Él quiere que nos conviene a nosotros. Nos conviene, porque es como cuando Dios, es como que Dios, podemos usar el ejemplo de que, por ejemplo, cuando los niños están chiquitos, y usted le da una moneda de a 100, o le da un billete de 50 pesos. Y ellos están bien contentos con ese billete de 50 pesos. Y usted le dice, mijito, dame esos 50 y te voy a dar 100. ¿Y qué hacen esos niños? Muchas veces no quieren soltar el de 50, se enamoraron tanto del 50, dicen, y usted sabe que el de a 100 es más que el de 50. Y yo, no, a mí me gusta. Este está bonito, ¿no? Y así está, ¿no? Y entonces Dios dice, suéltame eso porque yo te quiero dar. Porque es lo que está diciendo aquí. Porque nos conviene. Porque Él multiplica. Y Él dice que ama al dador alegre, ¿no? Y no nada más es decirlo, porque miren lo que dice Filipenses 4:10. Filipenses 4:10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Decía que él era un hermano muy tierno. Él no le decía a los demás que ustedes no me han dado nada, y si ustedes no me dan, no sé de qué voy a vivir, ¿verdad que no? Él dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, porque él era un hermano que viajaba siempre a predicar el evangelio, y él dice que el que trabaja para el evangelio que viva de ello, ¿no? Entonces él dice, de lo cual también estaba solícito. Sí, yo sé que ustedes lo querían hacer, o sea que no les echaba en cara, ya tiene, ¿verdad? Que mucho que ustedes no han dado. Él dice, pero os faltaba la oportunidad, ¿no? Entonces muchos ya sabemos que tenemos que cumplir. Y hay quienes no saben, ahora deben de saberlo. Dice Mateo 21:22. Y Jesús dijo estas palabras para que los que dicen, no, es que no se tiene que dar dinero. Vamos a escuchar a Jesús, ¿qué dijo? Dice Mateo 21:22. Ay, sí, ¿por qué estoy poniendo versículos que no son? También es válido eso. Pero es donde dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. ¿Se acuerdan cuando les preguntó si era lícito dar? Y él dice, dad. ¿Cuál era? 22:21. Era al revés. Ok. Le dijeron de César, porque preguntó de quién era la insignia, ¿no? Y les dijo, dad pues a César lo que es, está hablando del impuesto, y a Dios lo que es de Dios. Hermano, no me pregunte usted por qué Dios necesita de nuestro dinero. Si Él es el dueño, si Él es el rico, ¿por qué necesita que nosotros demos? Bueno, ¿por qué, hermano? Amén. Sí, para la obra. Y es que es una prueba, pues nos prueba Él a nosotros. Nos prueba a nosotros si realmente lo amamos, porque, por ejemplo, si yo le digo a mi esposa, yo te amo y no le doy nada para los gastos,
Y va a decir, hey, está bien, no, no me voy a alimentar, ¿cómo dice? De amor no va a vivir, ¿no? O sea, también dame, ¿no? Aunque sea 2 pesos como aquel. Ok, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que dar? Fíjense, Mateo, sí les iba a decir que no, pero mejor les digo mejor. Mateo 6, 19 al 20. Fíjense, pues, Mateo 16, 6, perdón, 19 al 20. Pero, gracias. No os hagáis tesoros en la tierra, porque si tú no das, dice, mejor lo aguardo porque a lo mejor voy a ocupar más adelante, ¿no? Ok. ¿Por qué no? Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. O sea que, ¿cómo es hacer tesoros en el cielo? Dando para la obra. Cada que nosotros damos, así dice Filipenses, que Dios lo pone a su cuenta. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Filipenses? Pablo le dijo a los filipenses, gracias por su cuidado, gracias esto, que el Señor lo tome a su cuenta. Entonces como que todo va, y eso es hacer tesoros en los cielos. Hermano, miren, lo que ustedes dan para la obra, nosotros ayudamos a los hermanos que están necesitados. Nosotros la administramos aquí, nosotros ese dinero. Gracias a Dios que, dice a mi esposa la otra, no, hasta ahorita nunca hemos ido de vacaciones. Y cierto, hasta ahorita vamos para 9 años aquí en esta iglesia local y nunca hemos ido de vacaciones. Nunca. No, hermano, ha ido a Oaxaca, sí, pero ahí al rancho, pues, en ese no ir de vacaciones. Es ir a trabajar, a ayudarle ahí, ¿no? Entonces, de vacaciones de que usted vaya y, ¿verdad? Ni sé cómo es, pero me han platicado. A un agua de coco ahí, no sé, me lo imagino, pero no es malo que vayamos un día, pero lo que quiero decir es que nunca hemos agarrado dinero para ir de vacaciones, nunca. No lo hemos hecho, sino que hemos compartido a los hermanos que están necesitados. Cada vez que vamos, venga, ayude. Hermano, es más, hermanos aquí me han dicho, hermano, ¿me puede prestar? Aquí va. Sí, y es una ayuda porque algunos no pagan, pues, pero ¿qué puede uno hacer? O sea, son nuestros hermanos, tenemos que ayudarlos, tenemos que estar con ellos. Amén. Entonces, dice que ¿por qué? Porque el dar en la obra es hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no decidimos no dar para la obra y mejor hacemos tesoros en la tierra? Es cuando, hermano, ¿qué pasa cuando no damos para la obra y lo aguardamos y lo invertimos en otras cosas? Esas riquezas en la tierra se apolillan, dice una versión, y se echan a perder. Y hay ladrones que entran a robarlas. Fíjense, hermano, que pasó una situación en Oaxaca con todos los norteños. Y yo estaba entre los norteños, pues, pero fíjense lo que pasó. Todos los norteños de allá, de ese pueblo, del rancho donde yo nací, donde crecí, empezaron a mandar dinero, dólares. Algunos juntaron hasta $500,000, otros 800,000 pesos, casi al millón. Y alguien puso una caja de ahorros ahí en el municipio y empezaron a darle mucho interés, más que los bancos. ¿Qué hicieron los familiares? Espero que no esté ninguno escuchando porque estoy metido en problemas. Hermano, me empezaron a invertir ahí. Se quebraron las cajas de ahorro. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo todas las cajas de ahorro se quebraron? No, hubo gente que perdió 500, 800,000 pesos. Todo el ahorro, hermano, de unos 10 años, hermano. Por cierto, yo estuve 10 años allá. Pregúntenme ustedes cuánto perdí ahí. Nada. Porque no invertí ahí. El hermano Bernardino Ceja, si él me está escuchando, y mi pastor Cayetano Ceja, ellos me dijeron, no hagas nada allá en Oaxaca, no vas a vivir allá. Es más, ayuda a tus papás, así me dijeron. Ayuda a tus papás, que no te pese ayudar a tus papás. Y es lo que hice. Por eso no perdí nada. No perdí nada.
Porque si yo hubiera ahorrado como mis parientes, hermanos, mucha gente, hubo demandas, no mucha gente sufriendo, como no, si a veces 20 pesos se nos cae, hermano. Hace tiempo perdí 3,000, aquí se me cayó la cartera, hermano, ¿cómo sufrí? Imagínense los cientos, los medio millones, hermano. ¿Cuánto ha perdido usted y ha sufrido? 500, ¿verdad? Sí, entonces, hermanos, mire lo que dice el 12, 8:12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta porque es por voluntad propia, no es por obligación, ni por manipulación, no. Será acepta según lo que uno tiene, ¿sí? Así dice el 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, o sea, tengo voluntad para dar, será acepta según lo que uno tiene. Por eso les decía que Dios no pide lo que tú no tienes, no según lo que no tiene. Amén. Versículos 13 al 15, recuerden eso, Dios no pide lo que usted no tiene. Si usted viene a la reunión y no tiene, Dios sabe. Pero no voy a ir porque no tengo. No, hermano, venga. O sea, hermano, tenemos que mostrarnos sinceridad, hermano. O sea, aquí no vamos a estar un anciano, un diácono ahí diciendo, ¿dónde está tu ofrenda? Si no entra. No, nunca. Hermanos, por eso no empezamos pidiendo dinero, porque imagínense si fuera al revés, primero las ofrendas y luego lo demás. No, pues, no, aquí hasta lo último. Y si hay gracia, damos, y si no, no se preocupe usted. Amén. Dice el 13 al 15 para terminar. Porque no digo esto para que haya para vosotros, para otros holgura, y para vosotros estrechez. ¿Qué quiere decir estas palabras? En otras palabras está diciendo, no se trata de que ustedes tengan que pasar necesidades por ayudar a otros, sino que haya igualdad para todos. O sea que no el hecho de que usted va a sufrir o no va a tener, no. Es para que si usted tiene, puede dar para que podamos ayudar a otros. ¿Estamos de acuerdo? Dice el 14, sino que para que en ese tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Es que para que todos tengamos por lo menos lo necesario. Por eso la iglesia en Hechos, ellos no tenían necesidad porque se repartía. Por eso es que los comunistas dicen que Cristo y Pablo eran los mejores comunistas. Porque hablan de la igualdad, pero eso es diferente. El mundo es diferente. Porque se acuerdan que el comunismo dice que hay que quitar al que tiene para dar al que no tiene. Pero lo quitan a la fuerza. ¿Se acuerdan ustedes de Robin Hood, de todas esas películas? Aún del presidente que está en turno. Él de cierta manera practica el comunismo porque le está quitando a los ricos para dar a los pobres, ¿no? ¿Y qué está pasando, no? Pues hay problemas, ¿no? Se levantan, se enojan, ¿no? Porque los otros son capitalistas, pues. Entonces, pero en la iglesia no hay capitalista ni comunismo. Lo que está diciendo es que si yo tengo y puedo dar, debo usar la gracia para hacerlo, porque entonces acepto delante de Dios. Jesús siempre, Él procuró a la gente necesitada. Amén. Entonces, porque ahí se muestra el amor. Pero sobre todo, aquí no es tanto por los necesitados, sino para que el evangelio avance, para que la obra de Dios avance. Porque también Jesús dice que los pobres siempre los vamos a tener con nosotros, pero a Él no. Entonces, lo que nosotros hacemos para la iglesia, debe hacerlo con gracia. Con gracia. Y si alguien dice, hermano, me cueste dar, ore a Dios y dígale, Señor, yo quiero que tú me des gracia para hacerlo. Entonces, cuando llega el momento de las ofrendas, sería un momento feliz. Amén. No un momento triste. Amén. Por eso, el domingo les cantaba una alabanza a los de Chimalpa. Cuando yo era niño, de 7, 8, 9 años, había una alabanza que cantaban los hermanos en la iglesia. Y dice,
la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si yo doy 1 peso, Él me da 2. ¿Y sabe qué pasaba en esas iglesias? Puros pesos había. Y ya después los hermanos cambiaron y dijeron, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si yo doy mi ofrenda, la doy con amor. Traemos nuestra ofrenda, la demos con amor. Que sea para su obra, acéptalo, Señor. Así cantamos. Yo me acuerdo cuando cantábamos esas alabanzas. Y sí, o sea, queremos que Él lo acepte, porque es por gracia. Amén, hermanos. ¿Se dan cuenta que no les manipulé? ¿O se sintió manipulado? ¿No? Demos en gracia. Y nos conviene, dice Pablo. Les conviene. Porque le dijeron a Malaquías, si no abriré las ventanas de los cielos para que tengas, para que puedas dar. Porque en eso nos parecemos al Señor, porque es más bienaventurado dar que recibir. Así le dijo a Pablo. Amén. Muy bien. Espero que les haya quedado claro. Y estemos ya el domingo. Vamos a abundar un poquito más, pero no es que necesitamos pasar aquí para que todos tengamos paz, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque eres tan claro, eres Señor tan maravilloso, detallista Señor, porque tú usas a tu apóstol San Pablo para explicarnos Señor lo que es este asunto. Y Señor, no es que tú estés necesitado porque tú no habitas en templos hechos de manos. Tú no necesitas comer de lo que damos, sino que, Señor, en esto pruebas nuestra madurez, nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestro corazón, tú nos pruebas, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a parecernos a ti cada día. Danos de tu gracia para que podamos hacerlo, Señor, para que podamos dar para tu obra. No es que quitemos a unos para que otros sean beneficiados, de que unos queden sin nada para que otros tengan, sino que lo que tú quieres que, Señor, podamos participar, podemos tener igualdad, Señor, que nosotros, Señor, podamos ayudar a los que no tienen, Señor. Oh Padre Santo, ayúdanos. No permita, Señor, que el enemigo cambie este mensaje, Señor, y que lo torne a otro pensamiento, Señor, como el mundo piensa de nosotros, que solamente estamos para pedir, para sacar dinero a los hermanos. Padre, no es así, tú lo sabes, es tu palabra, Señor, lo que leímos. Ayúdanos, Señor, a ser, Padre Santo, a no solamente quererlo, sino a cumplir, a hacerlo, Padre, porque en eso demostramos cuánto te amamos y porque decimos que te amamos, Señor, pero hay una muestra, porque tú lo hiciste. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, porque de tal manera amaste al mundo. Oh Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.